El problema de la búsqueda de vida extraterrestre en realidad es algo que nos preocupa mucho a los científicos. Hace 3.500 millones de años surge la vida en la Tierra y tenemos la evidencia de que la vida surge y algunas ideas de cómo la materia se organizó hasta las primeras células. Entonces, la pregunta es, ¿este proceso que se dio aquí en la Tierra es algo muy particular que solamente se va a dar aquí o es algo que puede darse en otros mundos? Hace 50 años hubo 3 personas, uno fue Cocconi y Morrison, 2 investigadores que se les ocurrió, bueno, si podemos pues contactar civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y escriben un artículo muy interesante acerca de contactar civilizaciones extraterrestres. Y donde dicen, bueno, si los extraterrestres son inteligentes, pues van a comunicar con la luz, que es lo que sabemos que es lo más rápido. Tendrán que usar ondas de radio, esas ondas muy grandes. Entonces hacen el cálculo de cómo podríamos detectar vida. Al mismo tiempo, en ese año, Frank Drake, que trabajaba en el observatorio de Green Bank, que es también un radiotelescopio, se le ocurre la idea, yo con este radiotelescopio podría escuchar civilización extraterrestre. Entonces hace su cálculo y entonces empieza un proyecto donde empieza a escuchar estrellas. Entonces a partir de esto empieza como una búsqueda científica, ¿no?, de civilizaciones. Esto empieza hace 50 años. Al mismo tiempo, más o menos, pues empezamos a darnos cuenta que la evolución de la vida en la Tierra depende de toda una serie de cuestiones astronómicas, ¿no? Y nos damos cuenta de todo esto y empezamos a agrupar entonces astrónomos, biólogos, ingenieros que nos hagan instrumentos, matemáticos que nos permitan entender, por ejemplo, cómo descifrar un mensaje, ¿no? ¿Qué tal si nos llega un mensaje, cómo lo desciframos? ¿Cómo ciframos nosotros un mensaje? ¿Cómo mandamos? ¿Cómo nos comunicamos? Todo eso lo juntamos en algo que se llama astrobiología. ¿Cuáles son las estrategias de la astrobiología? Primero, entender la vida en la Tierra, porque este es el único planeta donde estamos seguros que hay vida, el único. El primer planeta que sabemos que fue similar a la Tierra es Marte. Marte es un planeta que sabemos tuvo agua líquida sobre la superficie. Para eso se necesitan 2 cosas. Se necesita presión y la otra es una temperatura más alta, o sea, una temperatura por arriba del punto de congelación del agua. ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues con una atmósfera. La atmósfera da presión y además la atmósfera tiene gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera. Entonces, Marte era un planeta donde había agua líquida, había volcanes, había una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno, que era la atmósfera original de la Tierra también. Entonces, sí, conocemos un planeta que tuvo las condiciones de la Tierra, solamente que las perdió. Y tuvo las mismas condiciones justamente cuando en la Tierra surgía la vida. No sabemos si en Marte hubo vida o no. Planetas alrededor de otras estrellas, los que llamamos exoplanetas, bueno, ahorita podemos saber 2 cosas de esos planetas. Podemos saber básicamente su masa, su radio y la distancia a su estrella. 3 cosas. Distancia a su estrella, masa y radio. En algunos casos particulares, depende del tipo de técnica con el que observamos. Hay una técnica que nos da masa y hay otra técnica que nos da el radio del planeta. Si nosotros juntamos esos 2, tenemos la densidad del planeta y podemos más o menos decir de qué está hecho. Si es un gigante como Júpiter, gaseoso, si es una piedrita como la Tierra, o si es algo como Neptuno, que es un gigante helado, se les llama, ¿no? Están hechos de agua helada. Entonces, podemos más o menos saber de qué están hechos y a qué distancia del planeta, de la estrella están. Con eso podemos darnos una idea de su temperatura en un principio. Porque, por ejemplo, la temperatura de la Tierra con atmósfera es diferente a sin atmósfera, ¿no?, por los gases de efecto invernadero. Entonces, no sabemos si esos planetas tienen agua, no sabemos si tienen atmósfera, ¿no? O sea, sabemos que el radio puede ser parecido al de la Tierra o la masa puede ser parecida a la Tierra. O si sabemos las 2 cosas más el radio, sabemos que la densidad puede ser parecida a la de la Tierra. Nada más. Lo que sabemos es que hay un montón de exoplanetas allá afuera, planetas alrededor de otras estrellas. Y la variedad de ellos nos ha sorprendido. O sea, tenemos planetas que podrían estar hechos de agua, ¿no? Por ejemplo. Y hechos de agua, nosotros pensamos en que la Tierra tiene mucha agua, ¿no? Pero la realidad es una milésima parte de todo el peso de la Tierra es agua.
O sea, básicamente la Tierra es un planeta seco. Lo que pasa es que la mayor parte del agua está en la superficie, entonces nos parece como cubre 3/4 partes, uy, es un montón. Pero no es un montón, es una milésima parte de todo el peso de la Tierra. Estamos hablando de planetas que podrían tener el 10% de su peso, el 50% de su peso en agua. Planetas de roca, como piedras grandotas, mucho más grandes que la Tierra, con atmósferas de hidrógeno. Planetas hechos de carbono, que la superficie sea como la punta de un lápiz, donde el interior haya diamantes, ¿no? Entonces, tenemos estos planetas donde llueven rocas, planetas rocosos, ¿no? Que están tan cerca de su estrella, que entonces la superficie está por arriba del punto de ebullición de los silicatos. Esto es como tener lava, ¿no? En la superficie todo el tiempo. Y luego, claro, esa lava se evapora, ¿no? Llega a un punto en la atmósfera en donde se vuelve a condensar y lo que llueve son rocas. Entonces tenemos estos mundos increíbles, ¿no? que no habíamos, o sea, que no habíamos imaginado, que la ciencia ficción no nos había dicho que podrían existir. Todo esto que les estoy diciendo no es porque hayamos visto el planeta, sino que a partir de lo que podemos deducir de su masa y su radio decimos, este necesita material ligero como el agua, ¿no? Este otro debe estar hecho de algo mucho más denso, entonces tiene que ser silicatos o tiene que ser algo todavía más denso como el hierro. Entonces podemos definir a partir de esa masa y ese radio, podemos decir, esto puede estar hecho de tal cosa. Y luego decir, bueno, la distancia a su estrella nos dice que su temperatura de principio tiene que ser esta, ¿no? Entonces, claro, ahí podemos decir, bueno, si tenemos esta piedra que está muy cerquita, pues la piedra debe estar a 3.000, 4.000 grados Kelvin, pero no, más o menos como grados centígrados. Tiene que estar a esa temperatura. A esa temperatura sabemos que se funden los silicatos, las piedras. Entonces, podemos hacer una serie de deducciones, ¿no? Entonces, les estoy hablando de deducciones que hacemos a partir de lo que sabemos inicialmente. La masa, el radio del planeta y su distancia a la estrella. Entre toda esa variedad de planetas tenemos como una decena de planetas potencialmente habitables, cuya distancia a su estrella podría ser suficiente para mantener agua líquida en la superficie si el planeta tiene atmósfera. ¿Sabemos si tiene atmósfera o agua? No lo sabemos. Tenemos planetas potencialmente habitables. No tenemos ahorita todavía un instrumento que nos permita determinar si están habitados o no, si tienen agua, si tienen una atmósfera. Vamos hacia allá. Hay un proyecto de ingeniería planetaria que es el de terraformación. Convertir a Marte en un planeta como la Tierra, ¿no? Como la Tierra en el sentido de que, bueno, sea habitable en general, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues calentarlo primero, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar donde la temperatura llega a 50 grados centígrados bajo cero. Lo cual no es extremo si uno piensa que Titán está a 180 grados centígrados bajo cero y que aquí en la Tierra, en los polos, llegamos a 50 grados centígrados bajo cero. Entonces no es tan grave, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponerlo calientito. ¿Cómo lo podemos calentar? Pues con gases de efecto invernadero. Y sabemos calentar un planeta, ¿verdad? Eso lo estamos haciendo muy bien, entonces podemos calentarlo. Pero la cosa es saber cómo le haces para llevar esos gases de efecto invernadero. Y luego, una vez que uno empieza a calentar la atmósfera, se van a empezar a fundir los casquetes polares de Marte, que están hechos de hielos de agua y hielos de dióxido de carbono. Entonces vamos a tener esta retroalimentación de más gases de efecto invernadero del mismo planeta que van a poder generar una atmósfera. Estos cálculos se han hecho, o sea, hay científicos que se han sentado a decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos llevaría? Bueno, se llevaría como 100 años más o menos. Ahora, esa atmósfera sería de dióxido de carbono, ¿no? O sea, no es una atmósfera respirable para los seres humanos, es una atmósfera de dióxido de carbono. Sería respirable para organismos que utilizan dióxido de carbono, pero no para nosotros, ¿no? El siguiente paso pues, sería generar oxígeno, cosas así, ¿no? La terraformación de Marte correspondería a primero poder llevar bacterias y luego poder llevar ya cada vez organismos multicelulares como líquenes y luego plantas, etc. Entonces, sí, se puede hacer. Podríamos convertir a Marte en un planeta habitable otra vez. La cosa es cuánto dinero nos va a costar, porque hay que llevar cosas allá. La parte científica, en el sentido de decir qué necesitamos, está relativamente resuelta. La parte tecnológica no está del todo resuelta. No está del todo resuelta porque está enlazada con la parte económica, que tiene que ver cuánto nos vamos a gastar en generar esta tecnología y luego mandarla para allá, ¿no? O hacerla allá. Y esa parte no está en absoluto resuelta. Entonces podríamos, pero
quién sabe si lo vamos a hacer.